Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Juan, si tu nombre es Juan o Juana, o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de San Juan Fisher. ¿Sabes por qué San Juan tenía una calavera en su escritorio? ¿Sabes que él luchó contra Lutero y contra el rey Enrique VIII? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestarte cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete. Es importante para nuestro canal. Dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al escuchar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. San Juan Fisher nació en Beverly, Inglaterra, en el año 1469. Su papá murió cuando él estaba muy joven y era un muy buen estudiante, porque a sus 14 años él era el más sobresaliente de toda su clase. A los 20 años ya fue nombrado profesor de la escuela de San Miguel y él continuó estudiando. Hizo un doctorado en la Universidad de Cambridge. A los 22 años se ordenó sacerdote y además le dieron un nombramiento, el nombramiento de vicerrector de la universidad. Margarita, que era la mamá del rey, era una persona que había enviudado 3 veces y desilusionada de la vida y de cómo había sucedido toda esa situación de la sociedad, que cada vez la desilusionaba más, decidió por buscar algo más que las cuestiones mundanas. Decidió caminar más hacia la santidad y buscó un director espiritual, en este caso San Juan Fisher. Y él la empezó a conducir por el camino de oración y penitencia, y dentro de esto lo que cabe mencionar es que ella daba muy buenos donativos a los necesitados. Ella vio que en realidad esta vida de santidad sí la hacía feliz. Margarita encontró la felicidad en compartir, así es que hacía muchas obras benéficas, y una de ellas que le encantaba ayudar era principalmente a la universidad, porque el santo Juan se lo pidió. Y es porque cuando él estaba estudiando apenas había 300 ejemplares en la biblioteca, pero con la ayuda de Margarita estos se multiplicaron a miles y miles de libros. Y es que a San Juan Fisher le encantaba estudiar. A sus 35 años lo nombraron obispo de Rochester, y esto fue en el año 1504. Todos los nombramientos que le daban a San Juan Fisher, él los desarrollaba con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y en este caso no fue la excepción. Cuando fue nombrado obispo de esta área, lo que hizo primero es visitar a todas las parroquias, y al visitar a las parroquias se daba cuenta quién necesitaba de ayuda, y era un generoso para dar sus limosnas y poder ayudar también a todos sus feligreses. San Juan Fisher siempre buscaba el momento para tener un rato para él. ¿Y qué es lo que él hacía? Aparte de todas sus obras de beneficencia, la oración, la penitencia, él siempre buscaba un momentito para seguir cultivándose, para seguir leyendo, pero también escribía libros. Y una de las cosas que sobresalen de sus escritos fue precisamente los más famosos discursos que dio en el funeral
de Margarita y también del rey Enrique VII. Independientemente de que él tenía estos puestos tan importantes como ser obispo y también ser el vicerrector de una universidad tan importante como la de Cambridge, él vivía de una manera muy sencilla. Parecía un monje por lo modesto en que él vivía, porque además dormía muy poco, no dormía más de 6 horas, se la pasaba ayunando y también hacía sus penitencias, además de que cuando podía comer, comía muy poco. La pregunta número 1 dice, ¿por qué San Juan Fisher tenía una calavera en su escritorio? Bueno, esto te lo vamos a contestar directamente de aquí del libro que estamos estudiando, de la vida de los santos. Estamos en el libro número 2 y es algo muy importante porque era algo que a él le hacía recordar. Dice, en su mesa tenía frente de sí una calavera para recordar que también a él le llegaría la muerte y la hora de tener que darle cuentas a Dios de todos sus comportamientos. Era una manera de decir que no se me olvide que yo también soy un ser humano y que todas las cosas que nosotros hacemos tenemos que darle cuentas a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Yo la verdad había visto en algunos santos que tenían una calavera cuando ves sus estampitas, pero no sabía el significado. Ahora ya lo sabemos. San Juan Fisher decía que su deporte favorito era leer. Sí, como lo oyes, leer. Porque era algo que era para cultivar su mente. Y lo que él podía ahorrar de dinero, esto lo gastaba en libros. Pero no era un despilfarrador, porque cuando ya los leía y los estudiaba, después los donaba a la universidad. Y así fue también una de las maneras que la universidad tenía muchos y muchos y muchos libros, porque era la manera también de ayudar. Cuando a él le ofrecían otra diócesis, porque la diócesis donde él vivía era muy pobre, entonces le ofrecieron una diócesis mucho más rica. Pero ¿saben qué fue lo que él dijo? No cambio a esta esposa pobre, pero amable y fiel, por una viuda más rica que exista. Así es que él lo miraba como una parroquia que tú vas a trabajar, quizás sea el caso de tu parroquia, sea una parroquia muy pobre, que no tenga las mejores bancas o no tenga aire acondicionado, no importa. El obispo lo que buscaba es que fuera una iglesia pero muy fiel. Se refiere a los feligreses, se refiere a ti, a que seas una persona fiel con Dios, a que seas una persona devota. Y una persona como el obispo no te cambiaría por nada. Qué interesante reflexión, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a contestar la pregunta número 2. Uno de los grandes contrincantes que tuvo San Juan Fisher fue precisamente Lutero. Y te lo voy a leer directamente de aquí del libro para que veas cómo fue esta situación. Y dice aquí que cuando Lutero empezó a difundir los errores de los protestantes, el obispo Fisher fue elegido para contraatacar los falsos errores y escribió 4 voluminosos libros para combatir los errores de los luteranos. Estos se hicieron muy famosos. El embajador de España llegó a afirmar que el obispo Juan era el prelado más santo del país en ese tiempo. Y el rey de Inglaterra también decía, ningún otro reino actual tiene un obispo tan sabio y tan santo como Juan Fisher. En una reunión que hubo en Inglaterra, algo así como un sínodo, él también era una persona que hablaba fuerte,
claro y preciso. Y también no estuvo de acuerdo con algunas excentricidades que vivían algunos sacerdotes. ¿Sí? Algunos sacerdotes vivían pues de una manera demasiado mundana. Y esto él lo reprochaba. Porque la idea de ser un sacerdote es que tiene que ser santo, dedicado a la espiritualidad, no a los lujos y el dinero. Y a eso también trataba de combatirlo con sus palabras. Y no solo con sus palabras, sino que él ponía el ejemplo. Continuamos contestándote la pregunta número 2. ¿Y ahora con quién tuvo ese gran desencuentro? Pues nada más y nada menos que con el rey Enrique VIII. Quizás hayas escuchado acerca de él por los libros de historia, pero en este caso lo vamos a leer en este libro de la vida de los santos, porque vamos a ver este enfoque religioso. Y dice aquí que cuando Enrique VIII se dispuso a divorciarse de su legítima esposa para casarse con su concubina llamada Ana Bolena, el obispo Juan Fisher fue el primero en oponerse a semejante escándalo. Y aunque muchos de los altos personajes, por conservar la amistad con el rey, pero también sus posiciones políticas y también de la iglesia, ellos pues declararon que ese divorcio sí se podía hacer. En cambio, San Juan Fisher, aún con peligro de que fuera castigado e inclusive condenado a muerte, él declaró públicamente que el matrimonio católico es indisoluble, o sea, no se puede separar. Y que el divorcio no es posible para un matrimonio católico, que no puede ser anulado. Muchos de los que decía la gran mayoría de los altos empleados y oficiales, pues aprobaban que el rey se divorciara. Y él le respondía a ellos: ellos tienen que cumplir lo que diga su conciencia, ¿sí? Yo, para salvarme, estoy obligado a obedecer lo que mi conciencia me dice. Y ella me afirma que este divorcio no lo puedo aprobar. Y es que en realidad lo que los demás querían por ponerse a favor del rey, como les comento, era conservar sus posiciones políticas y también pues la amistad del rey. Pero él decía: mi conciencia me dicta que eso no es correcto. Y aun cuando sabía que podía costarle hasta la vida, él se puso firme. Así es que el terrible rey Enrique VIII se declaró él mismo jefe de la Iglesia de Inglaterra, en reemplazo del Santo Papa. Y todos los que deseaban conservar sus puestos en el gobierno y todo eso, pues lo apoyaron. Pero Juan Fisher declaró esto absolutamente en un pleno, que él prácticamente lo gritó y dijo: querer reemplazar al Papa de Roma por el rey de Inglaterra como jefe de nuestra religión es como gritarle: muera la Iglesia Católica. O sea, él lo estaba reprobando y les estaba diciendo a los demás que entendieran ese sentido, porque si no, después el rey, por cualquier otro capricho, podía cambiar una regla, una ley, y no podríamos nosotros encaminarnos hacia la santidad con una persona tan visceral. Esa era la idea de por qué él no estaba aprobando esto. Primero quiso divorciarse y ahora ya quería ser como el Papa. Era demasiado. Y pues claro que esto le costó mucho a San Juan Fisher, porque después hubo una persecución contra él. Fíjese nada más la idea de esta persecución. 2 veces lo metieron a la cárcel. Una vez lo trataron de envenenar. Y en otra ocasión
Ahí sí, lo metieron en una torre horrible de Inglaterra. Pero todo esto era ¿por qué? Porque San Juan Fisher seguía diciendo desde el lugar donde estuviera que él no estaba de acuerdo con el rey Enrique VIII. Además, que en una ocasión, estando escribiendo, vaya, la redundancia, en su escritorio, una bala le pasó rozando por el hombro. Es que lo estaban persiguiendo hasta lograr lo que el rey VIII quería. Y como vieron que no accedía a lo que él decía, bueno, pues entonces lo apresaron, pero lo pusieron en una horrible torre. Además de las terribles calumnias y el mandarlo a esta terrible torre de Londres, el rey Enrique se dio cuenta que San Juan Fisher era una persona muy difícil para que cambiara de opinión. Fíjense nada más, era una persona que tenía 66 años de edad, pero con un trabajo extremo, con tanto ayuno, con tanta oración y tanto desgaste físico y emocional que daba por los demás y por la batalla que estaba sucediendo con el rey Enrique, parecía una persona de 83 años. Esto me recuerda mucho a la historia de San Norberto. Y en la lista de videos que tenemos, te aconsejo que escuches también la historia de este gran santo. San Norberto es como San Juan Fisher, se desgastaron en vida por salvar almas. Y te voy a contar directamente del libro lo que pasó, lo que decía la gente, porque allí en esa torre duró 10 meses. Y era una hazaña porque el que entraba ahí no salía. Un testigo decía, su cuerpo es tan débil que casi no puede soportar el peso de su propio vestido. Pero su espíritu seguía tan fuerte y tan invencible. Así es como lo miraba la gente. Y por eso se admiró de que durara tanto tiempo en la torre. De hecho, el Santo Padre lo mandó dar un distintivo muy importante. Y este era que lo nombraba cardenal. Y cuando eres nombrado cardenal, les mandan un tipo de gorro muy importante. Se lo mandó a la cárcel. ¿Y saben qué fue lo que dijo el rey Enrique? Dijo, le mandaron el sombrero de cardenal, pero no podrá ponérselo, porque yo le mandaré cortar la cabeza. Y así fue. Y aquí vamos a empezar a contestarte la pregunta número 3. En respuesta a nuestra pregunta número 3, ¿cómo murió este santo? Pues el rey VIII ya lo había dicho. Lo iba a mandar que le cortara la cabeza. Y esto fue un 17 de junio del año 1535 que le dieron esta sentencia. Cuando unos guardias fueron por él para llevarlo al sitio donde iba a hacer efecto esta desgracia, pues él llevaba en sus manos una sagrada Biblia. Y al abrirlo, lo primero que leyó fue lo siguiente. La vida eterna consiste en conocerte a ti, Padre Dios, y a tu enviado, Jesucristo. Padre, yo te he glorificado en la tierra y he cumplido la tarea que tú, lleno de ánimo y de consuelo, me habías confiado. Esta lectura lo llenó de ánimo. Entonces, en ese sitio, le dijo a la multitud, le volvió a declarar que él moría por defender a la Santa Iglesia Católica fundada por Jesucristo, que no estaba de acuerdo con lo que había hecho el rey Enrique VIII. Y le pidió a sus verdugos que si le permitían un momento solo para cantar un himno que era un himno importante para él. Y cuando pronunció la última frase, en ti, Señor, espero, no sea yo confundido eternamente, inclinó su cabeza, la cual fue
cortada de un hachazo por estos verdugos de este rey impuro. Así que este santo en realidad pues también es un mártir. ¿Qué te pareció la vida de San Juan Fisher? Una vida muy tormentosa, pero a la vez muy desgastada por salvar almas. La mejor recompensa, creo yo, que fue la que él mismo leyó cuando abrió las Sagradas Escrituras. Y es que, ¿quién no ha hecho eso, verdad? De que a veces no sabes qué hacer, quieres un consejo, no sabes y nada más abres la Biblia y parece ser que lo que está ahí escrito es para ti. Y ese fue la escritura que a él le recobró el ánimo. Así es que, si tu nombre es Juan, Juana, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo, mártir, allá en el cielo, que él dio su vida por defender a Dios. Y tuvo dos grandes contrincantes, pero nadie pudo contra él, que fue Lutero y el rey Enrique. Enfrentarse a un rey le costó la vida, pero él ganó esa vida en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo por declarar que él defendía la Santa Iglesia Católica fundada por Jesucristo. Y tú llevas ese nombre, Juan. Qué orgullo llamarte así. Yo te agradezco que nos sigas, por favor, suscríbete, es importante para nuestro canal, para seguir haciendo más videos. Y te digo que nos vemos en la próxima, cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.